gracias por invitarme desde la red, un placer estar acá. Así que bueno, vamos a empezar con la charla del día de la fecha. Así que Fer, si querés, arrancamos con el Power. Para los que no me conocen, yo, entonces, como dijo Fede, soy la coordinadora de equinoterapia en la Escuela Hipocampo de Equitación. Tenemos la sede en el Club Hípico Buenos Aires, actualmente es el Club Hípico San Martín, y es la sede de la Federación Ecuestre Argentina. Siguiente, por favor. Tenemos un equipo de trabajo constituido por diferentes profesionales, tanto del área de la salud, de educación, ecuestre. También tenemos, obviamente, la ayuda de 2 veterinarios y un promedio de 36 auxiliares de pista. Lo que quiero destacar de esta filmina es la figura del coordinador de logística en pista, que muchos se preguntarán qué es eso. En realidad es una figura que un poco creé hace muchos años cuando la escuela y los pacientes empezaron a llegar y a crecer, y yo antes ejercía un montón de funciones de coordinación general. La verdad es que ya me estaba resultando muy difícil poder estar bien a cargo de todas esas funciones. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que empezar a delegar y aprender a delegar. Con lo cual creé lo que al inicio era un coordinador ecuestre que se encargaba de lo que era seguridad en pista, coordinación de auxiliares y coordinación de la grilla de caballos que nosotros usábamos, de la reserva de caballos. Con los años fueron cambiando las personas y llegó a nuestra vida Alejandra, que la verdad le dio un mejor nombre al coordinador, que es coordinador de logística en pista, porque en realidad coordinador ecuestre quedaba muy corto, en realidad parecía que era solo de los caballos, y no, las funciones son tantas y tan complejas que bueno, merecía realmente una mejor denominación. Bueno, yo les voy a hablar del método del no método. No quiere decir que me pegó mal la cuarentena, ni que pasó nada raro, nada, ni que, bueno, es un método que un poco fluyó de manera natural, era algo al que no le lograba dar el nombre. Yo hace ya 21 años que trabajo en equinoterapia, y siempre le busqué un poco como la denominación a algo que yo venía gestando en mi interior, ¿sí? Y una vez dando un curso en Córdoba, una de las personas me dice, pero entonces vos estás hablando de un método, de un no método. Y dije, qué buena denominación, porque la verdad fue como la primera vez que le di como el nombre y el apellido a eso que venía sintiendo adentro. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿sí? Siguiente, por favor. Si vamos a hablar de metodologías o de lo que es un método, tenemos que definir qué es un método. Siguiente. Entonces, el método es un conjunto de operaciones y una metodología es la aplicación coherente de este método. Siguiente, por favor. Por suerte, en equinoterapia tenemos muchas metodologías. Estas que puse acá son nada, es una pequeñísima muestra, ¿sí?, de algunas. Algunas que, por ejemplo, a mí también me resultaron mucho, como fue el método Citerio, que es el que les voy a contar principalmente, que es de la Asociación Nacional Italiana de Rehabilitación Ecuestre, concepto Gronar, que ya todos la conocen, a Edith Cross, Villarroy, que también tiene una metodología de trabajo específica. En Argentina tenemos el método Chamarrita, el método Martínez Achava, por nombrar solamente 2, o sea, la verdad que la lista es impresionante. Y lo que yo les quiero contar con esto es mi experiencia, es decir, cuando uno empieza a meterse lo que es en el mundo de equinoterapia y se encuentra con estas metodologías o con una metodología en particular, lo que uno tiende a hacer es pegarse a esa metodología porque crea un marco de seguridad. O sea, nosotros venimos un poco con nuestra formación de base y decimos, bueno, a ver, ahora aprendimos este método y tendemos a aplicarlo a rajatabla, ¿no? Como encerrándonos en ese método. Entonces, por ejemplo, siguiente por favor, así fue como empecé yo, ya les cuento, hace un montón de años. Yo en esa época vivía en Italia, no sabía que se podía rehabilitar por medio de los caballos. Yo soy médica y amo los caballos, entonces fue una manera de unir mis dos pasiones. El primer curso de formación que hice fue el de la Asociación Nacional Italiana de Rehabilitación Ecuestre, que es el ANIRE. Y ellos tenían esta metodología que es muy precisa, que es la metodología Citerio, que
que formó la doctora Chiterio, que fue la presidente de la NIRE por muchos años, y creó esta metodología específica que constaba de 4 pasos. Estos 4 pasos, que eran la adquisición del esquema corporal, la adquisición de la conciencia corporal con posterior proyección en el espacio y la orientación espacio-temporal. Yo se los voy a contar muy rápido para que tengan una idea de lo que es un método muy preciso. Siguiente, por favor. Ellos también definían la pista tenía que tener determinadas figuras de referencia, no sé, había un cubo, había una pirámide, había un círculo, o sea, era todo muy, muy, muy reglamentado, y hoy, como fue lo primero que yo aprendí, fue a lo que me pegoteé. El maternage es para todos aquellos pacientes que todavía no pudieron salir de esa simbiosis que se crea entre paciente y padre o madre, que es muy característica de las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es el maternage? Es cuando nosotros ponemos a los pacientes como mirándonos hacia nosotros, no enfrentando el mundo. Es una manera de paulatina, digamos, que se vayan adaptando a la terapia sin que esto sea tan traumático, sobre todo también en los pacientes muy chiquitos. Nosotros piensen que trabajamos con pacientes de 18 meses en adelante. Entonces, a veces esto es muy fuerte, ellos ni siquiera se dan cuenta que están arriba de un caballo y tienen que todavía crear vínculo. Entonces, esta es una manera un poco menos traumática de poder abordar la terapia. El siguiente paso era la orientación espacio-temporal. Estos pasos de manera sucesiva, ¿sí? Que era tomar conciencia de la masa corporal con los altos y los pasos, tomar conciencia del hemisoma o el hemilado, cuando ya hacíamos los círculos, tomar conciencia de los miembros inferiores y superiores con figuras de equitación específicas y mucho estímulo táctil. Siguiente, por favor. El siguiente paso era la toma de conciencia del esquema corporal. Entonces acá estaba relacionado con la capacidad de mover el espacio, con la marcha, ¿sí? Entonces acá lo que se hacía era desafiar al paciente con mucho movimiento para que pueda lograr adaptarse de diferentes maneras arriba del caballo y dominar más su cuerpo. Y la siguiente era facilitando la guía autónoma. O sea que se seguían todos estos pasos así. Yo empecé a hacer las prácticas, obviamente, en los centros que estaban asociados a la NIRE. Y con lo cual yo veía que en muchos pacientes esta metodología realmente, o este modo de trabajar, se cumplía con todos, pero con otros era como que no me terminaba de cerrar. En paralelo a eso, yo justo vivía en Florencia, y ahí en la Facultad de Medicina, organizado por la Cátedra de Neuropsiquiatría, que era Neurología Infantil, trabajaban con parálisis cerebral principalmente, y organizan el primer posgrado universitario en toda Italia, con lo cual tuve mucha suerte de estar justo viviendo ahí y poder hacerlo. Ese posgrado a mí me marcó muchísimo, era fundamentalmente a nivel neuromotor, hablaban muchísimo de lo que era neurodesarrollo, y bueno, y trabajaban mucho en lo que era la monta gemela. Lo que no nombré es que en el ANIRE no trabajan con monta gemela, tienen todo un sistema de tomas de tierra, digamos, de tierra no montado al paciente, para lograr un control postural desde abajo sin la monta gemela, con lo cual yo venía con esa idea. Cuando empiezo a hacer el otro posgrado, digo, a ver, se me empezaban a quemar los papeles porque ellos proponían otra cuestión, que era la monta gemela con estos pacientes severos. Pero me seguían quedando muchos baches y muchos signos de interrogación. En ese momento, bueno, después yo, por esas cosas de la vida, volví a vivir a Argentina, y ahí también empecé a ver que, por ejemplo, acá usaban en algunos lugares ponis, y nosotros veníamos con la idea que en Europa los ponis no se usaban. Entonces, si ya tenía dudas y me hacía preguntas, imagínense el merengue que ya tenía en la cabeza, pensando, a ver, bueno, ahora, ¿cómo hago para abordar a los pacientes? Con lo cual, ya sabemos que en equinoterapia no existen recetas ni tutoriales. Eso de, me llegó un paciente con una cuadriparesia, ¿cómo trabajas con ese paciente? Es imposible decirle cómo vas a trabajar con ese paciente, pues ya sabemos que cada paciente es un mundo. Pueden tener la misma etiqueta, pero de ahí a saber cómo voy a trabajar con ese paciente en particular y repetir en todos el mismo caballo, el mismo equipamiento, no, eso es lo que justamente voy a tener que salir a razonar. Entonces, siguiente por favor, los que me conocen,
se cansan de escucharme decir, por ejemplo, si yo no estoy segura de cómo voy a trabajar con ese paciente en particular, si no tengo el caballo adecuado, si no tengo la ayuda adecuada, etcétera, 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 mi primer respuesta va a ser un no. La segunda va a ser ¿por qué? ¿Por qué necesito trabajar con ese paciente así? ¿Por qué estoy usando este equipamiento y no otro? ¿Por qué estoy considerando esta y no otra cosa? O sea, el por qué siempre nosotros lo tenemos que autopreguntas, las tenemos que hacer siempre para poder entender cómo vamos a trabajar con esa persona en particular. Y la otra es depende. ¿Cómo vas a trabajar con un niño de 6 años con síndrome de Down? Y depende. ¿Y cómo vas a trabajar con un paciente con un trastorno posicionista desafiante? ¿Usaría? Y depende. O sea, tenemos que empezar a razonar. Entonces, lo que es nuestra formación de base, nuestro expertise, esa carga que nosotros tenemos, junto con el razonamiento, junto con el sentido común es el menor de los sentidos, dicen, ¿no? Y la verdad es que es el más importante, porque nosotros podemos tener todo este bagaje de conocimientos, razonamiento, pero también tenemos que saber aplicar el sentido común en muchas cuestiones. Siguiente, por favor. Por eso le robé la frase a Jane Eyre, que es la autora de la teoría de la integración sensorial, que dice, si no lo sabes, no lo hagas. Entonces nosotros acá tenemos que aprender a ser coherentes con nosotros mismos y no meternos en lugares donde no estamos seguros. El mundo de la equinoterapia es un mundo muy complejo. Nosotros trabajamos con personas con discapacidad o con diferentes problemáticas que vienen también con una familia, con un entorno, con una realidad complicada, y esto nos da mucha responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que aprender a razonar, ¿sí? Si nosotros hablamos de equinoterapia, o R es rehabilitación ecuestre, sabemos que la estimulación está proporcionada por el caballo, que es nuestro facilitador, ¿sí? Y hay 3 teorías que sí, digo, se aplican muy bien y que nos dan la respuesta al por qué funciona el caballo. Uno es el concepto de neurodesarrollo. Cuando nosotros estamos hablando de pacientes neuromusculares y tenemos la herramienta, nuestro facilitador caballo, neurodesarrollo es lo que más nos responde a todas nuestras preguntas. La otra es la teoría de la integración sensorial, y la otra es lo que tiene que ver todo con la teoría cognitivo-conductual. Es decir, para mí, y seguramente habrá otras, son 3 grandes respuestas al por qué funciona el caballo como un facilitador, ¿sí? Es importante considerar cada persona con su diagnóstico y su discapacidad en particular. Cada persona es un mundo aparte, es un mundo distinto. Y bajo determinadas circunstancias, ¿qué quiero decir con esto? Una indicación puede convertirse en una contraindicación. Es decir, nosotros ya sabemos cuál es la lista gigante de indicaciones, sabemos cuál es la lista específica de contraindicaciones absolutas, pero también saber que si esa persona a caballo o ese movimiento a esa persona le hace mal, o ese paciente no va con ese caballo, en este caso la terapia va a estar contraindicada. Espero que este concepto se haya entendido y si no después lo vemos en las preguntas. Siguiente, por favor. Y tenemos que tener muy claro siempre los objetivos de trabajo, ¿sí? Que tienen que ser bien definidos. Los tenemos que tener a corto, mediano, largo plazo, sabiendo que el objetivo más importante, el grande, el gigante, el que va a abarcar a todos nuestros pacientes, desde el más severo hasta el menos severo, va a ser la independencia, el lograr que esos objetivos, que tienen que ser objetivos funcionales, tienen que ser objetivos que les tienen que servir en la vida diaria, que nosotros vamos a trabajar, y vamos a trabajar con los caballos, pero lo tienen que trasladar a la vida diaria. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. O sea, no nos sirve de nada decir, bueno, vamos a enseñarle a mantener una línea recta, porque quiero que llegue la letra A la C, porque nada, tiene que hacerlo de manera derechita. ¿Pero por qué querés que vaya derecho? Porque, no sé, no, porque estoy trabajando la atención, porque estoy trabajando la coordinación, porque estoy trabajando que siga una orden, que me escuche, que pueda inhibir un estímulo que no sea relevante, que
millones de objetivos, pero esos objetivos los tenemos que tener acá, y sobre todo que puedan ser trasladables a la vida diaria. El sábado pasado tuvimos una charla súper interesante de Mónica Colton, que es kinesióloga de la Fundación del Azul, y ella explicaba cómo los pacientes, trabajando con los caballos, después podían llevar esos conocimientos o esas habilidades, esas funciones a, por ejemplo, no sé, aceptar que los peinen o aceptar a cuidarse más ellos, etc. Y no es una cosa de que pasó de casualidad, no. Nosotros tenemos que tener acá en la cabeza que eso es lo que buscamos con nuestro trabajo en la pista. Siguiente, por favor. Cuando vamos a hablar de centros de equinoterapia, tenemos que saber que cada centro tiene que ver con esos profesionales para trabajar esa población en particular de esas personas con discapacidad o las diferentes problemáticas, ¿sí? Si nosotros no tenemos un centro que pueda abarcar ciertos diagnósticos, y bueno, no vamos a poder trabajar todavía con ellos. Quizás en un futuro, y nos podemos programar para eso, pero no es necesario hacerlo ahora. Y es importante aprender a decir no, porque el no nos cuida a nosotros y cuida principalmente al otro. Eso es trabajar con ética y profesionalismo, no me voy a cansar de decir eso. Siguiente, por favor. Ahora sí existen bases inamovibles, ¿sí? Cosas que sí o sí tenemos que tener en cuenta para trabajar en equinoterapia. Esto es la base, no hay otra forma de decirlo, que es el equipo de trabajo, la selección de los caballos, los materiales que vamos a utilizar, la participación de los auxiliares, que son fundamentales en nuestra terapia, las normas de seguridad y las instalaciones adecuadas. Obviamente yo no me voy a referir a las instalaciones adecuadas porque si no estaríamos acá hasta las 12 de la noche y me van a odiar. Entonces vamos a arrancar por el equipo de trabajo. Yo les voy a hablar de los profesionales. Siguiente, por favor. Que son, ya saben, tienen que ser del área de la salud, del área de la educación y del área ecuestre. Y en el equipo de trabajo también obviamente tenemos a los caballos y a los auxiliares. Ahora vamos a hablar de los profesionales. Yo tengo un equipo de trabajo, la verdad, del que estoy orgullosa, que he construido durante años y extrañamos, como le decía Maru, a los que ya por alguna razón u otra no están. Acá me quiero parar un segundo porque todavía escucho el título de equinoterapeuta dando vueltas por ahí y la verdad es que quiero recalcar que es un título que no existe, o por lo menos no existe ahora. Y la verdad es que razonando yo no creo que pueda existir, porque es muy difícil que una sola persona pueda abarcar tantas problemáticas con las que nos encontramos y tantos diferentes diagnósticos como para que sea esa única la que pueda trabajar con todos. Por lo tanto, para mí es fundamental la formación de base que tenga cada profesional. Siguiente, por favor. Entonces así vamos a encontrar, bueno, en mi caso, médicos, psicólogos, terapistas ocupacionales, me encantan, kinesiólogos, psicomotricistas, profesores de educación física, profesores, maestra jardinera, que me trabajo excelente, docente, fonoaudiólogo, psicopedagogo, musicoterapeuta, o sea, lo importante, profesores de equitación, no tenemos que dejar de lado la figura ecuestre, que es también el alma mater, ¿sí? Que todos estos profesionales, con su expertise, con su formación de base y con la ayuda del caballo como facilitador, van a ser los que van a conformar un equipo de trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, es fundamental que todos los integrantes estén capacitados para poder trabajar con los máximos niveles de seguridad. Piensen todas las variables que infieren en nuestro trabajo, que es sumamente complejo. Entonces nosotros tenemos que estar formándonos continuamente y esa formación tiene que ser global. Siguiente, por favor. Los profesionales del área de la salud, educación y ecuestre no pueden dejar de desconocer todo lo que es la problemática social de la discapacidad, los principales diagnósticos que manejamos y los conocimientos generales sobre estos abordajes terapéuticos, sobre esas famosas metodologías que yo les explicaba antes, que estaría buenísimo poder formarnos en todas para saber qué es lo que vamos a aplicar con este paciente en particular. Todos tienen que tener formación en el área de la discapacidad. ¿Y qué quiero decir con eso? Es fundamental conocer el entorno social, la familia en donde se mueve esa persona,
De esa manera nosotros vamos a poder establecer esos famosos objetivos funcionales que son los que les van a servir para mejorar la calidad de vida y pensar la proyección a futuro, porque nuestros pacientes crecen. Nosotros trabajamos con pacientes de 18 meses a, no hay límite de edad, en nuestro caso tenemos, piensen, trabajamos con un promedio de 100 pacientes, de 18 a 72 años, y bueno, cada uno trabaja de una manera específica, ¿sí? Y con el profesional que corresponde, y pensando cuáles son sus intereses, cuál es su motivación, qué es lo que quiere lograr. Algunos querrán llegar a la equitación adaptada, otros no, otros que quizás tienen otras ideas, otras motivaciones, otras ganas, ¿sí? Y eso hay que considerarlo. Los profesionales del área de la salud y del área de la educación sí o sí tienen que tener formación en el área ecuestre, porque tienen que evaluar qué caballo es el más adecuado para trabajar. O sea, acá no hay tutía, no hay, soy el mejor kinesiólogo del mundo, pero jamás puse la cola arriba del caballo y yo le voy indicando de abajo a la persona que tiene que trabajar, poner la mano así, poner la mano, no, 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 no. Acá hay que montar, y nadie dice que tienen que montar como, no sé, un jinete de primera, o saltar 1,10 m, o hacer una prueba de dressage. No, tienen que sí poner la cola arriba del caballo y saber qué se siente y cómo, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar qué caballo es el más adecuado. Tenemos 2 caballos, bueno, ¿cuál es? ¿Juancito o Pedrito el más adecuado para trabajar con esta persona? ¿Tenemos 15 o tenemos 20? Como por ahí tenemos la suerte al estar en la escuela y nos damos el lujo de elegir, y bueno, ahí la cosa se pone más compleja, porque también nos ponemos muy, muy, muy quisquillosos y finos en el momento de elegirlo. Y en el momento de pensar también en la progresión, porque nosotros podemos empezar a trabajar con un caballo y seguir con otro para seguir trabajando otros objetivos. De eso después, si quieren, podemos hablar. Siguiente, por favor. Terapeutas del área de la salud y de la educación deberían saber montar bien en los 3 aires, montar sin montura al paso y al trote en backriding, porque si yo estoy montando, hago monta gemela, yo tengo que tener un equilibrio y un control de mi cuerpo, pero que nada, perfecto, porque si yo tengo la responsabilidad de montar con un paciente severo y encima en un lugar en donde estoy sentada más atrás, que no es el punto del caballo, porque en el punto de equilibrio del caballo va a estar el paciente, yo voy a estar en una situación de mayor inestabilidad, con lo cual mi control postural debe ser perfecto, y ante cualquier cosa que pueda pasar, el caballo se tropiece o lo que fuere, yo no, pero ni pestañear tendría que hacer, y eso lo hace la práctica, el poner la cola arriba del caballo, ¿sí? Después, obviamente, todos tienen que saber lo que es integral del caballo y lo que también es la conducción del caballo a tierra. Por eso todos nosotros fuimos también auxiliares. Pasamos por la práctica de llevar un caballo de tiro, ser auxiliares laterales y demás, para poder saber qué es lo que yo después le voy a pedir a ese auxiliar en particular. Fundamental en general, todos los profesionales sí tienen que entrenar la capacidad de observación, análisis y razonamiento constantes. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que estar todo el tiempo en cada sesión mirando, pensando, razonando si lo que yo estoy haciendo está teniendo el resultado buscado. Eso es un trabajo que se va dando en la práctica. Obviamente es como una gimnasia mental que uno y no hay que frustrarse si en el momento uno es como que se fija en 2 o 3 cosas, porque esto es experiencia, ¿sí? Esto son horas de pista. Entonces yo tengo que ir viendo cómo va evolucionando ese paciente en el tiempo, evoluciona en cada sesión, y pensar, lo más importante, por eso yo acá lo pongo como autocrítica y autoanálisis, que si algo no está saliendo como yo quiero, pensar qué es lo que estoy haciendo mal para que esto no salga. No tenemos la culpa al caballo, o pensar que el paciente vino mal, o que, no, pensemos, a ver, esto, ¿qué es lo que estoy haciendo que quizás no me está dando resultado? Y después pensemos en todo el resto, ¿sí? Siguiente, por favor. Tenemos que ir monitoreando de manera constante todas las variables que influyen en nuestra terapia. Me encanta el libro de Sally Swift, que es de equitación razonada, que ella habla de los ojos suaves. ¿Y qué son los ojos suaves?
es la capacidad de estar atenta a todo lo que pasa a mi alrededor. Es decir, no estoy focalizada, yo puedo estar mirando ahora la pantalla, pero estoy atenta a todo lo que está pasando a mi alrededor. Estoy focalizada en mi paciente acá, en el caballo, en el auxiliar, pero ya estoy también atenta a lo que está pasando en las otras pistas, porque eso también hace que yo pueda prevenir cualquier situación que pueda resultar en un accidente. Y eso también se da en la práctica. Siempre jorobo porque digo que estamos como online todo el tiempo, ¿no? Con un nivel de alerta tan elevado que cuando nosotros terminamos de trabajar, realmente estamos cansados porque le ponemos el físico, la mente, el corazón, todo para que todo salga bien, ¿sí? Por las variables climáticas, ambientales, familiares y las del propio paciente, con las que el paciente llegó ese día. No dormí bien, me cambiaron la medicación, mi válvula de derivación no funciona bien, empiezo con cefalea, o sea, todo lo que pueda llegar a intervenir de manera negativa, positiva, más o menos, en la terapia. Siguiente, por favor. O voy Vero, corriendo. discúlpame, voy a hacer una acotación. ¿Quién habla? Karina, de La Rioja, Ah, hola. ¿cómo estás? En las variables que vos estás enunciando de los pacientes que hay que tener en cuenta, a nosotros nos pasó algo que nuestro paciente, un paciente jinete, no había ido al baño hacía 3 días, entonces sus intestinos estaban llenos, y cómo podemos locas y hacerlo sentar y hacerlo mover. Ese paciente obviamente que en ese momento la terapia no le servía, porque estaba sufriendo. Estaba incómodo. Estaba incómodo. 5 minutos, 10 minutos, y nosotros lo notábamos raro. Le pregunto a la mamá y me dice, no, y se hace 3 días que no va al baño. Uno dice, ah, bueno, el baño, no, pero lo importante que es, no estaba disfrutando su terapia. Claro. Y es algo que muchas veces no lo tenemos en cuenta, al menos Es en ese que momento. por eso es fundamental mantener un diálogo con los padres o con los cuidadores o los referentes constante, porque nosotros tenemos que saber, por ejemplo, no sé, estamos también, este es el caso de este paciente tuyo, o puede llegar un niño, por ejemplo, de la condición del espectro autista completamente ese día, trepado a todos lados, cuando antes venía bien, y vos decís, ¿qué le pasó? Y hablás con la Claro, sí, mamá, sí. y, ah, no, se fue la persona que lo cuidó durante 10 años ayer y nada, no va a volver. Obvio que ese Sí, niño o va a no estar durmió toda la desesperado. noche. O no durmió, o lo que fuera. O sea, por eso es fundamental tener ese diálogo constante también con los papás y saber que estas son las variables que inciden. Así que sí, muy bien. Esto lo saqué del libro de Bárbara Engel, que es una terapista ocupacional que trabajó muchos años para la NARA o la Asociación Americana Actual Paz, que me pareció fundamental porque realmente describe los ítems que son muy buenos, ¿sí? Que es, ante todo, practicar la seguridad, que vamos a hablar todo el tiempo de lo que es la seguridad y todo lo que nosotros tenemos cuenta para mantenerla. Otra, no causar daño a los pacientes y o alumnos y o jinetes, como los llamen, ¿sí? Y eso es a través de la formación continua. Ser profesionales y éticos, ya estuvimos hablando, trabajar con objetivos diarios precisos, simplificar vocabulario y acciones. Recuérdense que más complejo nosotros damos una orden, una consigna, menos nos van a entender. Ser creativos y llenos de estrategias en el trabajo. Nosotros somos todo el tiempo, o sea, toda la experiencia, el feedback que nos dan los pacientes, las familias, todo eso nos va llenando a nosotros de estrategias de abordaje que se van dando si estamos también alertas y estamos siempre en proceso de aprendizaje. Así que abramos los ojos y observemos. Lograr cada paciente, alumno alcance su mayor potencial, nunca les pongamos límites, activémoslos en el proceso, no los subestimemos, nada de tampoco, ay, bueno, porque no puedo, vamos a hacer nosotros, no, así jamás vamos a obtener el máximo potencial de cada uno. Reconocer nuestras propias fortalezas y debilidades, aprendiendo a decir no, e inspirar máxima confianza. ¿Cómo se inspira máxima confianza? Con todo lo que venimos hablando. Formación,
capacidad, tener en cuenta todas estas variables. Bueno, vamos a hablar de los caballos, siguiente, que obviamente son fundamentales, y vamos a describir un poco los aspectos que vamos a tener en cuenta en la selección, ¿sí? Que van a tener íntima relación con los objetivos de trabajo. Siguiente. Una es la morfología, o sea, nosotros vamos a prestar mucha atención a cómo es ese caballo, cómo está hecho ese caballo, cómo es la altura, etcétera, lo vamos a describir porque está directamente relacionado con la biomecánica, es decir, esa famosa estimulación que nos proporciona el caballo y que es la que nos va a ayudar como pilar fundamental en las terapias. La altura y el ancho, la impulsión y el movimiento que nos da. Es decir, ¿qué vamos a analizar? La forma moverse de ese caballo. Por eso digo que tienen que ustedes en primera persona sentirlo para poder saber qué es lo que, pongámosle la palabra recetar a ese paciente, ¿sí? Siguiente, por favor. Yo les recuerdo cuando yo venía de Italia, ya no usan ponis porque dicen que los ponis no son aptos para la terapia. Ya sabemos que con pacientes neuroseveros no los vamos a usar por el patrón de marcha que tienen y la frecuencia y demás, y la superficie de apoyo, pero la verdad es que los ponis son súper válidos para trabajar con muchos pacientes. Es más, los elegimos específicamente porque son proporcionados a cada uno, y lo que es en el trabajo, tanto en el trabajo a tierra que vamos a describir, como en el trabajo de no sé, la comunicación, las habilidades sociales, etc. Al estar también más proporcionados y permitir también una visión mucho más cerca y directa, es más fácil. Entonces, la verdad es que los ponis están geniales, y no es como, yo escuché una vez en Italia sobre todo que decían que no los ponían en ponis porque les iban a bajar la autoestima. La verdad que yo cuando escuché esa explicación me reía sola, porque digo, no hay nada que te pueda levantar más la autoestima que la capacidad de guiar un caballo solo, tranquilo, independiente por la pista. Ahora, si nosotros tenemos un caballo demasiado alto, obviamente, y trabajamos con pacientes severos, o necesitamos que esa monta gemela, auxiliares que puedan estar atentos también a cualquier situación de emergencia, si un caballo es demasiado alto, se nos va a dificultar. Entonces necesitamos analizar también la altura. Siguiente, por favor. El ancho. Nosotros ya sabemos que un caballo es demasiado ancho o un caballo es demasiado angosto, me va a dar diferente estimulación en los diferentes planos. ¿Se acuerdan que creo que lo habló Mónica en la otra charla cuando hablaba de los planos, el plano frontal, el sagital y el transversal? Bueno, eso está directamente relacionado con la estimulación que nos da el caballo según la morfología. Si nosotros tenemos un caballo muy ancho, con una linda superficie de apoyo, quizás el movimiento, este movimiento tridimensional o multidimensional, va a ser muy parejo, o va a estar un poco más focalizado en el plano frontal, es decir, en la caída lateral, lateral, ¿sí? Si nosotros reducimos el ancho y montamos un caballo más angosto, obviamente vamos a estar más especificando el movimiento, la estimulación en el plano sagital, o sea, antero-posterior, flexo-extensión, ¿sí? Entonces, si yo tengo un caballo, por ejemplo, también demasiado ancho, y tengo un paciente con una parálisis cerebral o encefalopatía crónica no evolutiva que le cuesta mucho abducir las piernas porque tiene espasticidad severa de los aductores, no voy a poder usar un caballo ancho porque ahí le voy a producir dolor. Entonces ahí voy a elegir un caballo angosto, y así, y así, y así. O un paciente, por ejemplo, con mucha inseguridad postural, voy a tener que conseguir un caballo que tenga una linda superficie para que sienta seguro arriba, como si fuese en un sillón. Impulsión, un caballo, o sea, el paciente que monta un caballo que tenga demasiada impulsión, que sabemos que son esos caballos que empujan mucho con el posterior y que no solo producen rotación, sino también que sentís como que te eleva hacia arriba, como si te sacara de la montura. Estos son los caballos que están muy musculados, muy entrenados en adiestramiento. Bueno, eso a un paciente le puede dar mucha inseguridad. Entonces no vamos a elegir ese caballo para trabajar con ese paciente, pero quizás en uno que queremos despertar o darle otro tipo de, bueno, podemos llegar a elegirlo. Siguiente, por favor.
¿qué vamos a ver? ¿Cómo se mueve este caballo? ¿En qué planos me da mayor estimulación? ¿Y qué amplitud de paso tiene? ¿Qué amplitud está relacionada con la rotación? ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que yo voy a tratar de pensar y de sacarle el jugo, por decirlo de alguna manera, a mi caballo, para poder saber con qué pacientes voy a trabajar. Entonces, no me da lo mismo cualquier caballo, lo tengo que razonar, ¿sí? Y por eso es tan interesante, por eso yo puedo empezar a trabajar con un caballo que me da una cierta estimulación y después, quizás, cambiar de caballo para seguir dándole otro tipo de estimulación y así seguir avanzando en la terapia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Es fundamental y a mí me encanta analizar la forma de ser del carácter. Siguiente, Fer, por favor. Sabemos que como definición es el conjunto de rasgos, cualidades, ¿no?, que distinguen a esa persona o caballo. Entonces, es la forma de ser. Por ejemplo, nosotros conocemos tanto a nuestros caballos y por eso también es fundamental estar siempre en contacto con ellos y pasar horas en la pista con ellos y afuera de la pista, porque es también interesante elegirlos a ver según su personalidad. ¿Qué caballo va con esta persona, con este individuo, con este paciente en particular? Por ejemplo, si nosotros miramos el caballo de la izquierda, sabemos que le podemos colgar, pobrecito, cualquier cosa, que él se va a estar durmiendo una siesta fenomenal al sol mientras nosotros estamos trabajando. Y no sé, a Top, por ejemplo, tenemos al pony de la derecha, que le encanta que lo bañen, le encanta el agua, le encanta jugar. Entonces, cuando nosotros querramos trabajar estas cuestiones con los chicos, lo vamos a elegir a él porque sabemos que él adora el agua y en cambio no porque puede crear unas reacciones también que no son adecuadas. Entonces, nosotros tenemos que también, nos encanta evaluar esto del caballo. Bueno, y acá lo tenemos a Top, siempre tiene una gran personalidad ese pony, es muy chumba y siempre está metido en todas, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar, ya analizamos los profesionales, ¿sí? Analizamos los caballos y materiales de trabajo, ¿sí? Yo no me voy a meter a analizar ahora todos los materiales complementarios porque también ahí estaríamos bastante tiempo, pero sí me gustaría hablar sobre el equipamiento para que entendamos la importancia que tiene el equipamiento y también la complejidad de la selección del mismo. Siguiente. Equinoterapia nace de la equitación, ¿sí? El mundo ecuestre nos da pero es tan rico en todos los materiales que presenta, que nosotros tenemos la oportunidad de usar todo lo que nos da. Entonces, por eso volvemos un poquito atrás a cuando hablábamos de metodologías, ¿sí? Hay metodologías, me he encontrado con muchas, que dicen no, por ejemplo, montura jamás, siempre va a tener que ser un cinchón, jamás van a ser las riendas, tienen que ser dos cintas de colores, o siempre montura, o no. Acá depende también lo que quiero trabajar. Entonces, ¿por qué si tenemos un mundo tan vasto y tan rico como nos da la equitación, por qué no vamos a aprovechar todo lo que nos está dando? Como por ejemplo los estilos de montura. Tenemos monturas de salto, monturas de polo, monturas de adiestramiento. Todas estas monturas están pensadas y razonadas para determinadas funciones, pero nosotros también las podemos razonar para determinados pacientes. Entonces nos pueden dar menor superficie de apoyo, mayor estabilidad, o nos puede ayudar a posicionar la pelvis mejor, sin tanta cuestión, y las podemos implementar. Como por ejemplo la siguiente, que es la montura chilena. La montura chilena, yo antes me demostraba, yo decía, no, esa jamás la usaría, me parece un desastre a mí, me parece que no le sirve a los pacientes, es un filtro increíble de la estimulación que le da al paciente, entonces no, que qué sé yo, y la verdad es que la vi una vez hago supervisiones a centros, y la vi que la estaban usando con 2 pacientes, y dije, es que esa montura no podría no haber sido usada con esos pacientes, y de hecho, la terminé yo pidiendo para usarla con una de nuestros pacientes, y era la montura ideal para ella, cuando nos pasamos, literalmente, ahí Fernanda me podrá corregir, un año
fácil, o 1 año y medio fácil, buscando formas de trabajar con ese paciente, porque no había manera de posicionarla de la manera correcta arriba del caballo, para que ella se sienta segura, para que no arrancara con todas reacciones que no queríamos de aumento de ponerse mal, porque sentía que no tenía un suficiente equilibrio arriba del caballo, igual lo disfrutaba tanto, y bueno, empezaba a ser una cuestión muy compleja, y la montura chilena nos resolvió la vida. Entonces, a veces cuando uno se pone muy ortodoxo, diciendo, no, esto no, esto no, esto no, la verdad es que esto sí, o sea, y me pasó, se los cuento, me pasó en primera persona. Siguiente, por favor. Los monturines los usamos muchísimo, me encantan, los monturines ya saben ustedes que no tienen estructura, como la montura, entonces tienen menos filtro, ¿sí? Me selecciona un poquito menos ese movimiento, y le puedo además agregar los capachos, o los estribos para trabajar lo que es la descarga de peso y demás, con lo cual nosotros los usamos mucho los monturines. Siguiente, por favor. Lo que sí, acuérdense, al no tener estructura, pueden volver inseguros, así que estaría muy bueno poner un sobrecincha para que no se muevan. Monturas hay de muchos tipos. Estas fotos yo creo que me las pasó Memi, que yo se las pedí porque me gustaron mucho, porque tenía unos accesorios que se pueden sacar y poner que nos pueden llegar a servir también para esos determinados pacientes. Siguiente, por favor. Y llegamos así a la con manija. Me parece que yo había puesto, pero quizás no la puse, sí. La función de la montura. Si la montura, al tener estructura, lo que hace es seleccionar el movimiento del caballo. Es un filtro, ¿sí? Lo que hace es sacar un poco de estimulación en el plano frontal y dirigirlo más hacia el plano sagital. Entonces, también al darme una superficie de apoyo me da más estabilidad en el paciente. Eso se usa en ciertos pacientes. Y además, al necesitar menos abducción, lo puedo llegar a usar en pacientes que también me cuesta mucho que abran las piernas para posicionar bien la pelvis. Por eso me puede servir la montura. Pido disculpas, pensé que lo había puesto esa filmina. Ahora vamos a la montura con manija. Esta es una montura inglesa que fue modificada, esta se llama montura Elisa, hace ya unos 20 años en Italia, que tiene una que, como ustedes ven, es de un trapezoide invertido con una determinada angulatura, que fue estudiada específicamente. ¿Por qué? Porque lo que permite es una agarre bien bilateral, digamos, sin, logrando que haya una mayor estabilidad de lo que es la cintura escapular, evitando que, al ser una manija con esta forma y no redonda, se produzca una flexión del tronco, ¿sí? Lo que hace ayudar a estabilizar la cintura escapular y abrirla. Con lo cual, además, lo que tiene de buena esta manija es que se saca y se pone, tiene un sistema de seguridad que no falla, es decir, que por más que el paciente haga fuerza, no zafa, y yo la puedo, en las maniobras de monta y desmonta, sacarla y volverla a poner. Además de, también durante la monta, si no la necesito, empezar a sacarla. Siguiente, porque acuérdense que la función de la manija es brindar seguridad y también dar mayor estabilidad, ¿sí? En un principio me va a ayudar, pero lo que tengo que tener mucho cuidado es, siguiente por favor, que me va a reducir la movilidad, es decir, que el paciente va a hacer que se agarre de la manija y se tienda a mover en bloque, con lo cual ahí ya estoy no trabajando las reacciones de equilibrio y de balance que yo quiero, porque le estoy dando demasiado agarre, ¿se entiende? Además, los pacientes neuromotores lo que tienen es que tienen esto, se llama grasping, que es el dedo pulgar, se mete en la mano, con lo cual todo va a flexión y la mano queda inutilizada. ¿Por qué? Porque se activa con esto. Entonces, si yo le estoy dando a activarlo, estoy, digamos, facilitando algo que quiero evitar. Espero que se haya entendido, no haber hecho mucho lío, ¿sí? Y además, al estar agarrado, disminuye la disociación de la cintura, de lo que es la cintura escapular y pélvica, la rotación
que es lo que nosotros trabajamos y queremos trabajar y mejorar para el patrón de marcha. Entonces, la manija en realidad se usa en muy contadas ocasiones, es sacarla lo antes posible. Ahí les voy a dar un ejemplo de lo que son las monturas que tienen la manija redonda, que la verdad es que a mí mucho no me gustan por lo que les contaba antes, porque tienden a agarrarse y a flexionar el tronco y a llevar justamente esto que se llama antepulsión de hombros, que es justamente lo que yo quiero evitar en los pacientes que estoy trabajando, que estén sentados derechos con una postura. Siguiente, por favor. Vamos a mirar, razonar, fijarnos, analizar, ensayo y error, como bien dijo Maru también en un momento, ¿sí? Estribos. Ahora llegamos a los estribos, un poco se habló en la charla anterior, pero imagínense, en tantos años de trabajo en esto he presenciado discusiones hasta de si estribos sí, estribos no, estribos nunca. Imagínense cuál era mi respuesta, ¿no? Mi respuesta era depende. Obviamente que depende, sí o sí, tenemos que tener acá en la cabeza el pensar el por qué el estribo, por qué lo voy a usar en ese paciente. Brindan seguridad, dan estabilidad. Por ejemplo, en las parálisis flácidas, como podemos encontrar en los pacientes con mielomeningocele o con pacientes que hayan sufrido un traumatismo, una lesión medular, perdón, completa, y entonces lo que hacen es evitar, posicionar los estribos, evitar la tracción excesiva de los miembros inferiores, ¿sí? Me pueden ayudar a la simetría y obviamente trabajar en lo que es la descarga de peso. Ahora, los estribos siempre no. ¿Cuándo y por qué? Y en general elegimos los siguientes, que son los capachos. Los capachos, que son esa cosa que se puede agregar, perdón, cosa, entre comillas, que se agrega al estribo y que sirve para que pueda el paciente estribar un poco más profundo sin tener riesgo de que el pie quede enganchado en el caso de que tenga que hacer una desmonta de emergencia. Y además no estoy estimulando tanto el metatarso, ¿sí?, que es esta parte del pie, que lo que hace es justamente aumentar, evitar, digamos, que la pierna se relaje, porque estoy siempre activando acá lo que es la extensión. Entonces, llevar más adentro me permite un mayor y mejor apoyo. Arriba los capachos, geniales, buenísimo. Vamos al siguiente. Una cosa que se usa mucho, obviamente, son los mandiles y las matras, directamente con un cinchón, porque esto me permite la transmisión directa de lo que es este movimiento y esta biomecánica que nosotros usamos para trabajar, ¿sí? Lo que me va a dar, obviamente, es una buena superficie de apoyo, pero al mismo tiempo mayor inestabilidad. O sea, al paciente esto le puede resultar hasta temeroso, porque se siente que no se agarra de ningún lado. Yo creo que todos ustedes deben haber montado con una matra y una cincha, ¿sí? Sin nada. Y eso da mucho miedo y mucha inestabilidad. Con lo cual también tengo que pensar cómo voy a trabajar y a quién se lo voy a poner, porque capaz que obtengo lo contrario a lo que estaba buscando, ¿sí? Y las cinchas, entramos en el mundo de las cinchas. Muchos adoran usar estas cinchas que, como ven acá, que tienen la doble manija y demás, que por un lado sirve para agarrarme, pero acuérdense que también puede facilitar lo que es la flexión del tronco, con lo cual ahí tengo que analizar si realmente quiero ponerle las manijas para que se agarre y se sienta seguro, o simplemente voy a utilizar una cincha sin manija como para que la estabilidad yo se la puedo dar de costado, quizás con los auxiliares, pero evitando algo que puede resultar ser que no me guste para ese paciente en particular. Siguiente, por favor. Ahí les voy a mostrar algo que sí, por ahí no aconsejo demasiado, es lo que es el cinchón de volteo, con todo ese faldón que le ponen abajo, que realmente lo que hace es posicionar la pelvis muy atrás, alejándola del punto de equilibrio del caballo. Entonces, y me puede llevar también la pelvis a retro o ante, depende del paciente, con lo cual la verdad es que yo desaconsejo eso porque me parece demasiada estructura y no voy a lograr posicionar al paciente en particular bien ahí.
siempre piensen en que por ahí hasta lo más sencillo es lo mejor en este caso, ¿sí? Y para eso si no tenemos monturas. Por eso yo a veces veo, muchas veces que trabajan con, no sé, pacientes y adultos y con todos usan mandiles solamente con cinchones y no piensan si realmente no le venía mejor una montura, porque piensen que también cuando son pacientes adultos y grandes, la montura al tener estructura hace menos peso al caballo, y nosotros no nos tenemos que olvidar y dejar de pensar en el bienestar del caballo, en que el caballo puede sentir molestias, ¿sí? Y no queremos que les pase nada. Bueno, con esto terminamos con lo que es el equipamiento, pasamos a los auxiliares. Este es un mundo muy, muy importante para nosotros porque sin ellos realmente no existimos. Siguiente, por favor, porque la función fundamental de los auxiliares es la seguridad. Si nosotros no tenemos los auxiliares para poder trabajar en esas determinadas terapias, no vamos a poder trabajar como corresponde. ¿Por qué? Siguiente, por favor. Ellos tienen diferentes funciones además, que son la guía del caballo, en caso de necesidad de soporte, van a colaborar en las sesiones de, no sé, llevar un juguete a lo que sea, preparación de caballos, nos ayudan a precalentar también a los caballos, nos dan todo ese feedback que yo digo, esa observación extra, ese ojo extra en las terapias, que nos es tan útil, y nos ayuda en la organización en general. Nosotros, al finalizar el día de trabajo, lo que tenemos es una reunión que se llama post-pista, y lo que hacemos es razonar y charlar entre nosotros cómo fue el día con respecto a qué pasó con los pacientes, los caballos, en general. Por ahí estamos 5 minutos, media hora, depende, pero la verdad es que es muy rico porque es realmente un trabajo en equipo ese y es fundamental. Siguiente, por favor. Los auxiliares pueden ser remunerados o voluntarios, ¿sí? Obviamente que los voluntarios siempre tienen que demostrar que tienen un compromiso de 100% porque es como un trabajo realmente, tienen que tener formación continua, les hacemos completar una ficha de salud y también los tenemos en un periodo de prueba, ¿sí? También para ver si a ellos les gusta, si es lo que ellos quieren hacer, porque muchos llegan con diferentes motivaciones. Entonces es muy importante respetar eso. Siguiente, por favor. Sin los auxiliares nosotros no podríamos trabajar con pacientes severos, como por ejemplo en este caso, que éramos 2 personas grandes que necesitaba yo apoyo y mucha seguridad. ¿Por qué? Porque si no, estamos en una situación de riesgo, ¿sí? Siguiente, por favor. Ellos nos ayudan en las maniobras de monta y de desmonta. Por ejemplo, una vez en el chat de la red saltó una pregunta sobre el posicionar a los caballos, ¿sí? Con ese famoso tenemos la rampa, posicionamos el caballo y este objeto en general es una valla o algo lateral para que el caballo esté derecho y no se mueva en el momento de monta y la desmonta. La verdad es que yo eso siempre lo desaconsejo y prefiero tener auxiliares entrenados, como ustedes pueden ver en la foto de la izquierda, en donde en el momento de monta y desmonta de pacientes severos ellos nos dan una estabilidad extra para evitar cualquier tipo de accidente en el caso de que el caballo se mueva, ¿sí? Son fundamentales los auxiliares. Siguiente, por favor. En la foto ustedes van a poder ver como, por ejemplo, a mí me encanta trabajar en monta gemela o back riding y muchas veces no me alcanzan las manos para posicionar al paciente para que pueda recibir toda esta estimulación de la manera correcta. Entonces a veces hasta voy con una mano acá, una pierna allá, una cosa allá, y si los auxiliares laterales me van dando esa seguridad extra que necesito para poder trabajar así. Y bueno, la verdad es que se arma un grupo muy lindo y nos ayudan siempre, y están muy atentos a todas las necesidades. Siguiente. Aprovecho a tomar agua. Nosotros tenemos una guía, que es la guía de auxiliares, en donde le damos a cada uno cuando empieza también, con todas las normas generales de cuidado y demás, para poder, para tener como apoyo teórico. Siguiente, por favor. Acuérdense que no podemos ser improvisados en esto. Tenemos que tener todas las variables, todo lo que puede llegar a pasar de por sí, y por las dudas y por no sé cuánto, todo cubierto, porque no nos podemos dar el lujo de que sucedan accidentes. ¿Sí? Sí, y esto que parece tan fácil decirlo es muy complejo.
Siguiente, por favor. Esto lo puse porque quería recalcar de que a veces tenemos que hablar también con los padres, ¿no? Y comentarles todo esto en cómo es nuestro, este sí es un método de trabajo básico, en donde si nosotros no tenemos todas las cuestiones de seguridad cubiertas, quizás ese día vamos a tener que suspender la sesión. Si nosotros se lo hablamos y se lo anticipamos a la familia, ellos lo van a entender y no se van a ofender, y van a comprender que lo que estamos haciendo es cuidar a su familiar, a esta persona. Entonces, si ese día las condiciones no están dadas para trabajar bien, suspendamos, no nos sintamos mal y sepamos que estamos, es más, actuando realmente como verdaderos profesionales. Siguiente, por favor. Todos los centros deberían tener un protocolo de emergencia ensayado, pensado. Siguiente, por favor. Este protocolo de emergencia tiene que ser aprendido y ensayado por todos los miembros del equipo de trabajo, teniendo en cuenta que las características del centro, obviamente que cada centro es diferente, entonces ese protocolo hasta puede ser ideado específicamente para ese centro, pero todos los integrantes de ese centro lo tienen que conocer. Y también es muy importante considerar con qué pacientes y alumnos trabajamos para que todas estas variables estén pensadas. Siguiente, por favor. Regla principal, mantener la calma. Esto que parece requete obvio, les aseguro que en algún momento de problemático no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo se mantiene la calma? Siguiente, por favor. Distribuyendo todas las funciones determinadas a los miembros del equipo. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer cada uno? Entonces, si yo sé lo que tengo que hacer en ese determinado momento, voy a mantener la calma, porque ya lo voy a tener no solo ensayado en la manera práctica, en mi cabeza, en todos lados. Entonces, en ese momento voy a actuar de manera correcta sin desesperarme. Podemos inventar palabras claves. Por ejemplo, no sé, 4 o 5 palabras que sepamos que nosotros, les pongo un ejemplo, ¿sí? Para que me entiendan. Nosotros trabajamos en un club, en una escuela, en un centro hípico, que se dan clases convencionales en otras pistas. Lo que pueda pasar en otra pista se puede traducir a la nuestra. Entonces, nosotros tenemos palabras claves que sabemos que uno la dice y sabemos que equivale a caída de un jinete en otra pista, un caballo suelto o lo que fuera, y sabemos que con eso ya reaccionamos y se desencadena este protocolo, que es muy simple, porque así a decirlo parece wow, gigante, pero en realidad es muy simple, efectivo y hay que tenerlo presente. Las maniobras de desmonta practicadas, sencillas, y avisar también a los padres que existe este protocolo, ¿sí? Siguiente. Establecimiento de jerarquías para la coordinación en el momento de emergencia. Si todos nos amontonamos a hacer algo, obviamente no vamos a ser efectivos, y tenemos que ir ensayándolas y describiéndolas y pensándolas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y ahora les quiero hablar sobre el trabajo a tierra y día de lluvia, voy a ir rápido. El trabajo a tierra, un poco se ha venido hablando en estas charlas, pero me parece importante remarcarlo porque... siguiente, por favor. ¿Qué es el trabajo a tierra? Bueno, es el aprendizaje del cuidado y gestión. Un trabajo riquísimo, riquísimo, ¿sí? No veo, yo hago supervisiones en muchos centros, no veo que se haga de manera metódica, y la verdad es que, por favor, inténtenlo porque te da, primero pues trabajamos muchas cuestiones, y además porque es increíble los resultados que se notan, aunque sean de 1 minuto, 5 minutos o el tiempo que sea requerido, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a trabajar en mensaje de las normas de seguridad, obviamente, o sea, yo no me puedo poner a correr o hacer gestos o a cosas que puedan llegar a asustar al caballo, etcétera, y entonces ya, o pasar por atrás de las patas del caballo, bueno. Y ya eso ya se los inculcamos desde el día 1. Primero también porque empezamos a crear vínculo con el caballo, lo conocemos, lo tocamos, lo acariciamos, ya empieza a haber una situación de apego, ¿sí? Porque empezamos a controlar nuestras emociones, no podemos hacer cualquier cosa, empezamos a no ser tan impulsivos, empezamos a organizarnos en la conducta. Reforzamos todas las nociones espaciales, empezamos, no sé, desde cuello, panza, cola, arriba, abajo,
adelante, atrás, todo eso lo seguimos reforzando con la utilización de los diferentes elementos de limpieza. Trabajamos el esquema corporal, las normas de limpieza, yo cuido a mi caballo, lo cepillo, me empiezo a cuidar yo. Siguiente, por favor. Trabajamos y mejoramos la coordinación óculo-manual, la atención y la concentración, la atención conjunta, el cumplimiento de reglas y consignas, memoria, todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, el refuerzo de las nociones pedagógicas, el sentido de la responsabilidad. Piensen, y vamos a la siguiente, porque creo que lo puse así, sí, que ellos son siempre receptores de cuidado, siempre son objeto de cuidado. Es muy pocas las oportunidades que tienen de cuidar al otro, y eso repercute inmediatamente y automáticamente sobre la autoestima. Es decir, yo soy el responsable de mi caballo, yo lo cuido, y empiezo a cuidarme más también. Entonces es un trabajo tan lindo, tan rico, que nada, nosotros lo hacemos con todos, desde el día primero. Siguiente, por favor. Obviamente que los pacientes mucho más severos que trabajan en monta gemela, etcétera, por ahí no lo podemos hacer, pero en todos los demás sí. Como les decía, puede durar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, lo que se decida. Podemos empezar con un cepillo, podemos seguir con el peine, podemos utilizar hasta, siguiente por favor, el limpiavasos. Nuestros pacientitos aprenden también a limpiar los vasos, ¿sí? Por ejemplo, este nene era increíble cómo organizaba su conducta adentro de la pista, y afuera, capaz que lo tenías como descolgándolo del cartel, ¿sí? Pero adentro era un lord inglés limpiando a su caballo. Bueno, eso es lo que empezamos a trabajar, y después con la idea de que traslade toda esta organización hacia la diaria. Siguiente, por favor. Y ahora llegamos a los días de lluvia. Nosotros teníamos el privilegio, la suerte, y yo me acuerdo que muchas veces le decía a mi equipo, le decía, piensen que lo que tenemos es un lujo, porque teníamos un picadero cubierto, un techado que era gigante. Entonces nosotros, si llovía, neva o lo que sea, literalmente, me acuerdo, el 9 de julio nevó en Buenos Aires, de no sé, ya no quiero ni pensar qué año, y nosotros estábamos trabajando abajo del techado. O sea, no suspendíamos jamás. Pero hace unos 5 años atrás o 4, ese techado se vino literalmente abajo, o sea, desapareció. Con lo cual nos encontramos a decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque ya sabemos que una de las cosas fundamentales es la continuidad de las sesiones. Entonces, empezamos a pensar cómo podíamos trabajar con nuestros pacientes para mantener esa continuidad, para seguir mejorando los objetivos, para seguir puntualizando, y la verdad que también descubrimos un mundo muy interesante que nos costó mucho hacer entender a los papás, que los pacientitos o nuestros alumnos jinetes lo entendiesen, ¿sí? Y nosotros también ponernos las pilas a pensar cómo, todas las estrategias de abordaje. Y siguiente, por favor. Fue increíble también el mundo nuevo que descubrimos, porque inventamos, digamos, o creamos un trabajo que era no solo en las caballerizas, sino también en el aula, es decir, que era mucho pedagógico y también físico, ¿sí? Todo lo que tenía que ver también con lo sensorial, las texturas, la alimentación, etc. Es decir que, la verdad, estableciendo y fijando y continuando a pensar en esos objetivos, nos abrió hasta otro mundo más que por comodidad, porque teníamos un lugar lindísimo así, no lo estábamos haciendo. Siguiente, por favor. Entonces, con los pacientes más avanzados hasta pudimos trabajar nociones básicas de veterinaria, reforzar que tenía que ver con, no sé, nociones básicas de adiestramiento, cuando ya estaban pasando una monta terapéutica avanzada, la equitación adaptada. Siguiente, por favor. Pacientes que les costaba mucho colaborar, prestar atención, compartir. Entonces hacíamos teóricos en conjunto, pensados, en todo el equipo se ponía a pensar, bueno, yo tengo a fulanito, tengo a menganito, qué bien que le vendría a trabajar esto y aquello, y entonces coordinábamos un teórico en conjunto. Siguiente, por favor. Esto requiere mucho trabajo de pensar, de inventar, de crear.
todos nos poníamos los auxiliares, los terapeutas, todos a hacer montones de actividades. Siguiente, por favor, como en ese caso, pintar herraduras, o les enseñamos también a lo que es limpiar los boxes, como mecanismo. Entonces, estos son videos, yo no se los puedo pasar porque se traban, pero este es un niño al que le costaba muchísimo, era muy rígido, muy poco flexible, quería solo su caballo y nada más, y con este sistema de trabajo él aprendió también a cuidar a otros caballos, a saludar a otros caballos y demás. O sea, en realidad, nada, nos seguimos sorprendiendo con los resultados que obtenemos porque es muy, muy lindo. A los más avanzados también les enseñamos a trabajar a la cuerda, por ejemplo, como lo van a ver en la siguiente filmina, es decir, les damos la oportunidad de aprender todo, todas las funciones. Bueno, siguiente por favor, les voy a dar solo 2 palabras sobre este fenómeno de burnout, que me gusta destacarlo porque se habla muy poco en lo que es en el ambiente de equinoterapia, ¿sí? Como ya ustedes vienen viendo durante toda la charla y ya lo saben en experiencia propia, nosotros trabajamos en un ambiente muy complicado, trabajamos con una realidad difícil, querramos o no, nos guste o no, nos apasione lo que nosotros vemos, es una realidad difícil. Nosotros trabajamos con todas estas variables para mantener los altos estándares de seguridad, mantenemos todo, imagínense, coordinado, esto produce estrés. Entonces es muy importante entender que a veces uno tiene ciertos límites y eso puede provocar un agotamiento físico, mental o emocional y nosotros lo tenemos que saber reconocer. Y otra cosa que pasa es que nosotros pensamos, y disculpen si acá voy a ser un poco dura, pero me parece que lo tenemos que entender, es que nuestros pacientitos a veces se van, ¿sí? A veces fallecen. Entonces yo cuando empecé a trabajar en esto pensé, a mí jamás me va a pasar. Y un día me pasó, y fue muy fuerte, porque era una paciente que yo seguía personalmente 3 veces por semana, que adoraba, y que la seguí por años. Y un día se fue. Y la verdad es que para mí fue un golpazo, me costó mucho recuperarme, empecé a tomar mucha distancia en los primeros meses de los pacientes. Yo coordino el equipo, trabajo con algunos, pero estoy al tanto de todos, ahora no puedo, porque no se puede ni abrazarlos ni nada, pero soy como muy afectiva también con ellos, estoy muy al tanto de todos y me tiene muy presente, y en ese momento hice como una barrera, porque la verdad es que el dolor fue tan grande y la soledad que me desorientó, y me costó superarlo. Y entonces, después, como todas las cosas pasan, uno aprende a que es parte del trabajo, pero uno piensa que el mundo de equinoterapia es un mundo rosado, divino, donde todo pasa genial, donde las fotos son emocionales y bla, bla, pero las cosas duelen. Y esto es difícil. Y esto puede provocar agotamiento y cansancio, y quizás en algún momento uno necesite hacer un break, un parate, bueno, a ver, o con este paciente en particular me llega demasiado, no puedo. O sea, pensémonos como personas y sujetos que pueden pasar estas situaciones. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ya sabemos que los síntomas del burnout son el insomnio, el agotamiento, la irritabilidad, la ansiedad, la frustración, bueno, las contracturas, nos vamos todos así, de estar desmotivados, etcétera. Todos esos pueden ser pequeños signos que nos puedan llamar la atención de que, bueno, quizás es un momento de relajar, hacer un stop y bajar un poco un cambio y volver a seguir. Sí, bueno, quiero preguntar algo. Sí, Leonor, pregunta. Quería saber, en esta época, yo estamos en Bahía Blanca, ¿ustedes pueden seguir trabajando, están funcionando, tienen todo cerrado? No, nosotros estamos trabajando ya, empezamos el 7, arrancamos en fases, lo dividimos en 4 fases el ingreso. Empezamos las primeras semanas, son un día a la semana, con los pacientes más autónomos, con los cuales no teníamos contacto estrecho. Eran literalmente 9 pacientes. Después, a las 2 semanas siguientes, arrancamos con la fase 2. La fase 2
se diferenciaba en la primera que necesitábamos ya un auxiliar, que era el auxiliar conductor. Entonces ya empezábamos a estar más cerca con un poco más de gente adentro de esta. La fase 3, que de hecho la arrancamos hoy, quiere decir que ya, además del auxiliar guía, tenemos un auxiliar lateral. El auxiliar lateral es también más gente en pista. Y la fase 4, que es en la mitad de octubre, es decir, que todo el reingreso duró más de un mes, va a durar un mes y medio, es ya para los pacientes más severos, es decir, con monta gemela. ¿Esto qué quiere decir? No es que el virus no existe y la capacidad de contagio no existe, eso está. Lo que quiere decir es que nosotros pusimos en práctica, verificamos, comprobamos y ajustamos las normas de protocolo que nosotros ya teníamos pensadas y ensayadas y todos practicadas. Entonces así ya no hay ningún tipo de error para poder trabajar con normas de bioseguridad justas. ¿Se entendió? Así que ya estamos en camino, digamos. Perfecto, gracias, No, de nada. Bueno, muchas gracias, Eugenia, Leonor. Algo que les quiero comentar, que la Red Argentina de Equinoterapia armó un protocolo, en realidad son 2 protocolos, para, bueno, al inicio de las actividades, en las cuales, bueno, por supuesto estuvo más que involucrada la doctora Verónica Setepasi, que fue quien los escribió y después se estuvo evaluando y fue aceptada por la red. Y bueno, está a disposición, ahí en el chat copié las redes, fíjense en que al final está el mail. Si alguien necesita los protocolos, tienen que escribir a nuestro mail y se los enviamos con gusto. De hecho, ya hay centros que han presentado ese protocolo y bueno, ya ha sido aceptado y por eso van a poder iniciar sus actividades, como en el caso de Entre Ríos, de Pequeños Gigantes, Matías, que lo tenemos ahí con un super mate, con un caballo ahí tallado. Ellos inician ahora, si no me equivoco, el viernes 9, porque bueno, hicieron la presentación a las autoridades para que, y bueno, y el protocolo fue aceptado. Y bueno, y nos da mucho gusto que este trabajo que se hizo desde la red esté facilitando, en cierta forma, el inicio de las actividades de los distintos centros, ¿no? Tenemos también a Eugi Casal. Sí, Eugi, habilita tu micrófono, así te escuchamos. Hola, Vera, ¿cómo va? Hola, Euge. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. No, en realidad era una pregunta, era como, pero más comentario, pero porque sí me pongo más exigente en esto de cuando nombraste la parte del equipo y la parte de objetivos funcionales, que está buenísimo, pero sin perder de vista el equipo terapéutico de base, si es que hay, ¿no? Se supone que la mayoría de los pacientes hay, como sí, para estar en concordancia con ellos, más o menos sí, parecidos al equipo tratante, si no estamos en el horno. Euge, vos sabés perfectamente que nosotros trabajamos así, siempre estamos en contacto con el equipo de trabajo tratante, es más, cuando empiezan o llegan al centro, al club, siempre pedimos informes también, y que nos cuenten cómo están trabajando externamente para poder seguir la misma línea. O sea, eso se cae maduro. Pensé, perdón, no lo nombré, pero es así, sí. No, sí, lo quería hablar porque me ha pasado de escuchar gente que es como que de repente inventaban un montón de objetivos que estaban divinos, pero capaz que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo en su terapia en particular, que la mayoría de las personas que llegan aquí no tienen, aunque una persona los ve en algún lado, alguna vez en la vida. Y lo bueno de ahora... Y después lo que está bueno del trabajo, lo que está bueno de esto del trabajo pie a tierra, bueno, es lo que dijiste vos, lo que tiene que ver con la parte de funciones ejecutivas, que son tan lindas, que a mí me gustan, así que está bueno para tenerlas en cuenta. Sí, y lo que... Bueno. No, está muy bien, Euge, y lo que quería aclarar es, decir, gracias a la tecnología y al WhatsApp, que uno lo termina odiando y amando al mismo tiempo, ¿no? Que tenemos 500 grupos de WhatsApp, pero eso agilizó mucho la comunicación con los otros equipos de trabajo, con los otros terapeutas. Entonces, muchas veces se arman de cada paciente la comunicación directa de ese equipo de trabajo, y está buenísimo porque
saltan conductas o pasan cosas o lo que sea, y enseguida todos estamos informados. La verdad es que, bueno, después agarras el teléfono y te explota de cosas, ¿no? Pero... Sí, y está bueno esto de cuando hablabas de conocer a los pacientes o que la familia te cuente que, digamos, cómo llega ese niño o esa persona, porque a veces hay que tener en cuenta también cuestiones de horarios y cuestiones de, sí, de momentos del día, que hay chicos que tienen momentos del día particulares, entonces ahí te tenés que meter más en lo que es análisis de conducta, que no viene al caso ahora, pero tenerlo en cuenta, porque hay niños que capaz que a la mañana trabajan de una forma y a la tarde trabajan de otra forma, entonces a veces esas cosas influyen, a veces no, influyen en general. Siempre, o toma la medicación, o es la hora de la siesta, o lo que fuera, y nosotros eso lo tenemos que tener en cuenta, seguro. Vero, te hago un comentario. Hola a todos. Bueno, qué alegría escucharte siempre. Tanto que aprendí de vos y de todas las chicas. Maru. Bueno. Todo lo que era la adaptación a la terapia, no, lo que ha trabajado Maru, pero impecable. Impecable. Bueno, gracias. No, a mí se me hizo un disparador cuando empezaste a desarrollar un poco lo que es el trabajo a tierra, y digo, cómo ahí empiezan a aparecer algunas conductas que a lo mejor ni los papás sabían que los chicos podían hacer. Primero se sorprenden ellos en que puedan tener un poco más de autonomía, y a veces lo que sucede con los niños con discapacidad es que les frenamos esa autonomía sin querer, ¿no es cierto? Como que los padres se la frenan o ponen ese límite sin darse cuenta, ¿no? Como que hay una sobreprotección. Entonces me parece que ahí cuando aparece el trabajo a tierra, donde ellos pueden empezar a tener más autonomía, como enseguida se eleva la autoestima, claro, y cómo eso también puede ser llevado a la casa, ¿no es cierto? Porque eso es lo que decías vos antes, de mejorar la calidad de vida, porque queremos que ellos vivan mejor, y cómo todo se retroalimenta, y en definitiva lo terapéutico y lo educativo van totalmente de la mano, y es un trabajo familiar y con la institución que se esté trabajando a la par, ¿no es cierto? Así que todo lo que aporte a un niño para vivir más feliz, bueno, es súper importante, y nosotras somos las encargadas de eso, y tenemos esa herramienta, por suerte. Sí, genia, Marus. Te extrañamos. Te voy a pasar a saludar. Bueno. Hola, Vero, hola a todos, perdón. Acá estoy. Sí, bueno, aportando también un poquito a lo que todos se vienen diciendo, y un poquito a trabajar sobre objetivos claros, y por ahí tener un buen contacto con la familia y demás, es también formarlos a futuro. A nosotros nos pasa, por ejemplo, en la zona donde vivimos, una zona ganadera, en la cual tenemos pacientes que, bueno, por ejemplo, un caso puntual con síndrome de Down, que aún es chico, tiene 8 años, pero su vida familiar es una vida ganadera. Entonces, bueno, la formación para que en el futuro pueda ser un colaborador también de su papá en el campo. Bueno, nosotros en este momento tenemos un predio amplio, lo que contamos son teros, no vacas, pero bueno, es un poquito la temática de el arriar, el trabajar a futuro una formación que les sea de utilidad, ¿no? Es plantear objetivos claros, concretos, y con una dependencia e independencia hacia ellos, ¿no? Que por ahí es lo fundamental, y la TO que tenemos también, que bueno, que es acompaña toda la parte de formación laboral, siempre lo charlamos, ¿no? Claro, por eso es tan lindo, ¿no? Y es tan vasto lo que puede ser, porque aparte no tan rico. Cada uno es diferente, o sea, depende de lo que querés lograr con esa persona. Por eso digo, volvemos a lo primero, no hay recetas, no hay tutoriales, no hay acá, hay que ponerse las pilas y pensar y razonar y darnos todo lo que nos da el mundo ecuestre y de equinoterapia. Por eso es el método, el no método. Yo no quiero que se enganchen con una cosa ortodoxa. Uno de los centros que supervisé
esto ya habrán escuchado algunos, o sea, arrancaban todos de la misma manera, entraban a la pista, precalentaban todos igual, todos hacían los mismos ejercicios, salían de la pista y todos iban a relajar a la colchoneta, todos iban a relajar a la colchoneta, y algunos, pero te digo, tenía que hacer una llave de karate para ponerlo arriba de la colchoneta, para relajarse, porque tenía que terminar relajando. O sea, y eso yo le decía, pero él no quiere relajarse, o sea, entonces, no, pero ¿por qué lo haces? Porque así me lo enseñaron. Entonces, cuando uno aprende algo, se pone así, cuadrado, ¿por qué? Pero no es porque uno es cuadrado, es porque eso te da seguridad. El salir del marco de seguridad y el empezar a aplicar otras cosas, y muchas veces el ensayo y el error asustan, pero eso es lo que nos hace seguir y crecer. Es lo complejo, pero es lo apasionante, ¿no? Es lo que, no sé, a mí me apasiona. Pero aparte que ninguna terapia es rígida. Claro. Bueno, yo tengo mi formación, la básica, yo soy fonoaudióloga, ¿no? Vos me decís, la fonoaudióloga, ¿qué hace con los caballos? Y hasta el día de hoy me piden explicaciones. Bueno, yo dije que primero fui paciente y después fui terapeuta. Hasta que me subí al caballo y ahí pude ver y pude sentir, y yo no manejo muchos chicos. Una vez al año reunimos a los papás y los hacemos que los papás suban al caballo, para que ellos sientan lo que sienten sus hijos, porque muchas veces ellos también los exigen. Y una mamá, me acuerdo que se largó a llorar y me dijo, esto siente mi hija, es alucinante. Bueno, le digo, disfrútalo porque no vas a subir más. Tenemos una relación muy tratamos de hacerlo a menos, sacar esa estructura, no hacer una terapeuta escritorio paciente. Entonces me decía, no, pero es alucinante, y la veía llorar. Digo, no, disfrútalo. Dice, lloro pero de alegría. Entonces es como nada es estructurado, y como me tocó una pacientita que su tío canta, entonces ella subía hacia Monte Gemela con su tío que cantaba, y yo le decía, no le cantes, porque después mañana le voy a tener que cantar yo y me va a pegar, porque yo desafino. Y entonces son todas experiencias para salir de la estructura de la terapia, ¿no? Sí, o sea, la estructura existe, pero después está todo lo que uno crea y le pone, ¿no? Para motivar justamente a esa persona, si no... No, por supuesto, por supuesto. No hay una receta específica. No, incluso yo manejo determinadas técnicas, ¿no? Como prompts, como todo lo que es trastorno sensorial, y me llega a ver aplicando prompts me mata, ¿viste? Arriba de un caballo. Pero bueno, a ver, me dio resultado para que el paciente me diga, hola, me dio resultado, bueno, bien, vale, seguimos. Castillo me dio resultado para poder sostener la musculatura orofacial, sí, listo, dale. Castillo se vuelve a morir, me llega a ver, ¿viste? Pero bueno, a mí me dio resultado, sirvió, dale, seguimos, que es la idea. Muy bien, Karina. Karina, no prendo la cámara porque tengo mala señal. No, gracias a ustedes por escuchar y por estar acá un sábado a la noche.